Vamos directos al grano con una de las fuentes más densas y provocadoras que han pasado por nuestra mesa. Ujú. Hoy analizamos el vídeo de YouTube titulado Joe Rogan Experience número 2190 con Peter Thiel. Se publicó en el canal Powerful JRE. Y bueno, el objetivo de esta exploración detallada es extraer la esencia de una conversación que dura casi 3 horas. Que no es poco, ¿eh? Ya te digo, y no deja títere con cabeza. A lo largo de este análisis, a fondo, abordaremos la extraña viabilidad de las economías modernas, la paralización del progreso físico, la revolución inminente de la inteligencia artificial y un horizonte demográfico que es bastante sombrío. Vale, vamos a desgranar esto. A ver, antes de entrar en materia, es imprescindible hacer una pausa y establecer las reglas del juego para la audiencia. Fundamental. El material que abordamos hoy contiene perspectivas con una carga política muy pronunciada. Hay críticas tanto a la izquierda como a la derecha, además de especulaciones sobre el gobierno y figuras públicas de primer nivel. Resulta vital subrayar que desde aquí no tomamos partido. Totalmente. No se trata de respaldar ninguna visión política ni de dar por válidas las teorías conspirativas que surgen en la conversación original. Nuestra labor es puramente analítica. Solo informamos de manera imparcial sobre las ideas exactas que exponen Peter Thiel y Joe Rogan. Una aclaración más que necesaria, la verdad, porque el análisis tiene que primar sobre el consenso. Y precisamente la primera gran idea que lanzan desafía un poco el sentido común económico. Sí, Se centran en el estado de California. Visto desde fuera, el panorama parece insostenible. O sea, tienes una presión fiscal tremenda, con impuestos sobre la renta que alcanzan el 14,4%, y titulares constantes sobre empresas y ciudadanos que se van, que huyen del Estado. una fuga de capitales de manual, en teoría. En teoría, claro. Pero pese a ese éxodo, el Producto Interior Bruto californiano roza los 4 billones de dólares y la recaudación sigue subiendo. Es una economía que rivaliza de tú a tú con toda Alemania o Japón, pero con muchísimos menos habitantes. Exacto. Así que la pregunta que surge en la fuente es evidente. ¿Cómo es posible que un sistema con tantas fugas siga rebosando de dinero? Pues la explicación que ofrece Thiel pasa por una analogía bastante audaz, la verdad. Sugiere dejar de analizar California como si fuera una democracia occidental normal y corriente y empezar a verla con el modelo de Arabia Saudí. ¡Ostras! Fíjate, en esta comparativa, la ideología dominante en la costa oeste de Estados Unidos, lo que popularmente llamamos el wokismo, funcionaría como la religión de Estado estricta. Sería el equivalente al wahabismo saudí. Vale. No hace falta que toda la población crea fervientemente en el dogma, pero es la doctrina oficial de las instituciones. Ahora bien, lo que realmente financia el tinglado no es la devoción, sino el petróleo. Claro, y en California, esos yacimientos inagotables de petróleo son los gigantes tecnológicos. Eso es, Google, Meta, Apple. Nvidia. Exacto. Son esos pozos los que generan un flujo de dinero inmenso, y es esa riqueza tecnológica la que paga y sostiene un sector gubernamental que en la charla describen como totalmente inflado e ineficiente. Es una comparativa potente. Casi parece una bloba al principio, pero ¿hasta qué punto se sostiene? Porque a diferencia de un pozo de petróleo que está anclado bajo tierra, John, no te lo puedes llevar. claro, no lo puedes mover. Las tecnológicas dependen de servidores y de talento humano. Son cosas que se pueden deslocalizar muy rápido. ¿No hace eso que el modelo californiano sea más frágil que el de un petroestado? Pues ese es el contrapunto clave. La fuente argumenta que Silicon Valley ha creado un ecosistema tan brutal, un efecto red tan denso de capital, riesgo y talento concentrado, que actúa de facto como un recurso cautivo. Ya, que no es tan fácil irse. Claro, las empresas pueden amenazar con mudarse a Texas o Miami, pero el núcleo de la innovación sigue atrapado en California, y los ingresos fiscales son tan colosales que el Estado tiene un margen de error financiero gigantesco. Pueden permitirse casi cualquier ineficiencia sin quebrar. Bueno, y al parecer esa ineficiencia no se queda solo en California. El material conecta esto con la macroeconomía y el déficit de todo Estados Unidos. Sí, a nivel federal. Detallan cómo el gobierno vivió un espejismo monetario. Durante 13 años, desde la crisis hasta hace nada, los tipos de interés estuvieron prácticamente al 0%. Dinero gratis, básicamente. Literalmente. Y claro, durante esa década larga, la deuda se disparó sin consecuencias, porque el coste de mantenerla era nulo.
Pero el problema es que ahora los tipos han vuelto a ser positivos. Han llegado a rondar el 5% hace poco. Eso es. Y claro, la realidad golpea. El déficit ha vuelto a subir al 3,1% del Producto Interior Bruto. Ya no hay margen gratuito. Y ojo con esto, porque frente a este agujero, las soluciones que plantea Thiel chocan contra un muro. Desde su perspectiva libertaria, claro. Claro, él propone cosas como condicionar las pensiones de la Seguridad Social a los ingresos reales. O sea, quitarle la pensión a los jubilados que ya son ricos. Pero en la propia charla reconocen que esto es un suicidio político total. Nadie va a ganar unas elecciones quitando cheques a los jubilados. Es impopular a más no poder. Y poco realista hoy en día. Totalmente. Lo fascinante de esto es cómo esta incapacidad de resolver problemas económicos básicos nos lleva a un síntoma mucho más profundo. Thiel sostiene que llevamos 50 años con el progreso físico totalmente estancado. Esa división que hace entre los átomos y los bits. Exactamente. Argumenta que hemos tenido un avance brutal en el mundo de los bits, es decir, ordenadores, Internet, la información. Pero en el mundo de los átomos, el mundo físico, nos hemos frenado en seco. Los ejemplos que dan en el vídeo son súper cotidianos y muy claros. Hablan del Concorde, que dejó de volar. Antes cruzábamos el Atlántico en tiempo récord. Y hoy, esa tecnología supersónica para pasajeros no existe. O el tema de los atascos. Que vamos más lentos que en los años 80. Literalmente. En muchas ciudades te mueves más despacio hoy que hace 40 años. Se suponía que tendríamos coches voladores y lo que tenemos son pantallas más finas. Pantallas increíbles mientras vas en un tren del siglo pasado. Ya ves. Y, a ver, sacan a relucir el gran elefante en la habitación del mundo físico, que es la energía nuclear. Durante los 60 se suponía que iba a cambiar el siglo XXI, que sería energía casi gratis. ¿Por qué se detuvo esa innovación según la fuente? Pues revelan una visión totalmente alternativa. La narrativa común siempre dice que fueron los accidentes, ¿no? Chernobyl o 3 Mile Island. Claro, el pánico social. Exacto. Pero según el vídeo, el verdadero problema fue el uso dual. El freno real, el frenazo en seco, se pisó entre 1974 y 75. ¿Por qué? Porque la India consiguió la bomba atómica. Usando tecnología de reactores pacíficos. Exactamente. Ahí las potencias se dieron cuenta de que si exportas tecnología nuclear civil, estás exportando la capacidad de hacer armas. Así que, paradójicamente, el estancamiento del progreso físico fue un mecanismo de protección. Para no destruirnos a nosotros mismos. Eso es. Preferimos frenar la innovación en el mundo de los átomos para evitar que la humanidad desencadenara un apocalipsis nuclear. Aquí es donde se pone realmente interesante. Si cerramos la puerta de los átomos, todo el talento y el dinero se fue a los bits. Lógico. Y esto nos lleva de cabeza al tema de la inteligencia artificial. Durante la década pasada, el debate de la IA estaba como atascado entre dos extremos muy de ciencia ficción. Sí, visiones muy polarizadas. Por un lado, el miedo a una superinteligencia divina que nos aniquilara, tipo Terminator, y por otro, un estado de vigilancia opresiva al estilo chino, con reconocimiento facial y control absoluto. Y según la charla, ambas visiones ignoraron por completo el verdadero santo grial de la informática de los últimos 60 años, que es el test de Turing. Que es básicamente engañar a un humano. Exacto. Que una máquina converse contigo y no sepas que es una máquina. ChatGPT y otros modelos lograron pasar este test entre 2022 y 2023 para la persona media. Y explican por qué esto es crucial. Pasar el test de Turing, engañar a un ser humano con el lenguaje, es muchísimo más disruptivo y peligroso a corto plazo para nuestra economía y nuestra cultura que esperar a que llegue una inteligencia artificial general. Claro, porque la sociedad se basa en la confianza. Totalmente. Si un sistema puede persuadir, redactar contratos o manipular la opinión pública mejor que una persona, el impacto es inmediato. No hace falta que la máquina tenga conciencia, solo que sepa imitar a la perfección. Y fíjate que la charla conecta esta idea de la imitación, del desarrollo de la inteligencia, con la propia naturaleza humana de una forma súper profunda. Sí, se apoyan en Aristóteles y en las ideas de Thiel para definirnos a los humanos como máquinas gigantes de imitación. Aprendemos copiando. Todo. Esta imitación genera nuestra cultura, claro, pero también tiene un lado oscuro. Genera envidia, rivalidad y violencia extrema. Si yo quiero lo que tú tienes porque te imito, acabamos chocando. Por eso, en la historia humana, argumentan que la religión tuvo que surgir antes que la política. Había que controlar esa violencia mediante rituales y, sobre todo, usando chivos expiatorios para purgar la agresividad del grupo.
Y esto me parece fascinante porque relacionan esta naturaleza del poder y la violencia con las teorías de conspiración modernas que se debaten en el episodio original. Hablan del tirador de Trump, del asesinato de Kennedy, del caso de Jeffrey Epstein. Sí, temas muy calientes. Y claro, la tendencia popular es pensar en un Estado profundo, hipercompetente. Tipo James Bond, ¿no? Unos villanos que controlan todo desde las sombras con una precisión milimétrica. Exacto. Pero Thiel expone una postura contraria. Dice que los gobiernos y las agencias actuales no son maquinarias perfectas, sino que están marcadas por una profunda incompetencia burocrática. Que la conspiración muchas veces es solo gente intentando tapar sus propias chapuzas. Es casi más inquietante pensar que los que están al mando son unos incompetentes en lugar de unos genios del mal. Totalmente. Y hay un detalle clave en la charla cuando analizan el caso de Epstein y Bill Gates. En lugar de irse a teorías globales extravagantes, plantean algo mucho más terrenal. ¿Una maniobra financiera? Eso es. Thiel lanza la teoría de que la famosa filantropía de Gates no era solo un lavado de imagen público. Argumenta que como Gates no tenía acuerdo prenupcial, habría utilizado la fundación para comprometer sus bienes. Claro, inyectas miles de millones en la fundación. Exacto, acorralando a su esposa Melinda de cara a un futuro divorcio, para evitar que ella pudiera llevarse la mitad de la fortuna, porque legalmente ese dinero ya estaba bloqueado en causas benéficas. Una jugada defensiva puramente económica. Sí, pero a ver, hago una pausa rápida para recordar a la audiencia que estas son teorías que se debaten en la fuente original. No son hechos respaldados por nuestro análisis, simplemente informamos de lo que ellos discuten. Claro, es importante mantener esa línea. Y si conectamos esto con un panorama más amplio, vemos un patrón. Un mundo físico estancado, instituciones incompetentes operando a la defensiva y un avance digital desenfrenado. Esto nos prepara para el tema más oscuro de todos. El colapso demográfico. La inminente extinción matemática. Abordan cómo las tasas de natalidad están cayendo en picado en todo el mundo. Destacan el caso de Corea del Sur, que está en un 0,7 hijos por mujer. Una barbaridad. Y explican que, según Thiel, la raíz principal no es solo que la economía esté mal o que haya plásticos en el ambiente, vuelve a la imitación cultural. La gente tiene hijos si ve que su entorno los tiene. Y dejan de tenerlos cuando ven que sus amigos y vecinos no forman familias. Es un contagio social. Y los datos matemáticos que dan en la fuente son aterradores para quien nos escucha. Explican que si la natalidad se estanca en un bebé por mujer, la población se reduce a la mitad en cada generación. Mitad, mitad, mitad. Es una caída exponencial. Claro. En solo 33 generaciones, que son unos 990 años, la población mundial pasaría de los 8.000 millones actuales a exactamente una persona. 8.000 millones a uno en menos de 1.000 años. Y añaden un detalle que explica por qué es casi imposible revertir esta tendencia a nivel político. Una vez que la pirámide demográfica se invierte y tienes más ancianos que jóvenes, las reglas cambian. En una democracia, los votantes mayores son mayoría y aseguran beneficios para sí mismos como pensiones o sanidad. Esto inevitablemente asfixia y penaliza económicamente a los jóvenes que podrían tener hijos. Así que el propio sistema político hace que el ciclo de declive sea permanente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas de esta exploración detallada, la conversación nos dibuja un panorama tremendo. Un mundo completamente paralizado en el ámbito físico, gobernado por sistemas e instituciones cada vez más ineficientes y que se enfrenta a un colapso demográfico que parece irreversible. Sí. Mientras tanto, paradójicamente, nuestra innovación en los bits, nuestra inteligencia artificial, avanza a un ritmo que ya nadie puede parar. Pues mira, para cerrar, creo que esto nos lleva a una reflexión final muy provocadora. No lo dicen explícitamente en la fuente, pero nace directamente de todo esto. A ver. Si te fijas, los humanos hemos dejado de avanzar en el mundo físico. Nuestra reproducción biológica está colapsando hacia la extinción matemática. Y toda nuestra energía creativa está puesta únicamente en innovar en el mundo digital de los bits. Es posible que, a gran escala, el único propósito evolutivo de la humanidad haya sido simplemente actuar como el cargador de arranque biológico. El bootloader. El bootloader, exacto. Una especie de programa inicial biológico diseñado solo para dar vida a la inteligencia artificial, encenderla y luego simplemente desaparecer de la Tierra. Buf, la verdad es que deja sin palabras. Invitamos a la audiencia a reflexionar sobre esta idea desde casa.
Hasta aquí nuestra exploración detallada de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos.